Margaret Sullivan había llegado a los 72 años con la sensación de que la vida, aunque dura, le había enseñado a resistir de maneras que pocos imaginaban. Había sido maestra de inglés en una secundaria de San Antonio durante más de 3 décadas, siempre con esa mezcla de firmeza y ternura que la hacía inolvidable para sus alumnos. Viuda desde hacía más de 20 años, nunca se permitió quebrarse del todo. Richard, su esposo, había muerto en un accidente de tráfico cuando los hijos aún eran adolescentes. Y desde entonces Margaret cargó sola con la tarea de sostener la casa, el techo y los sueños de Laura y David. Hacía malabares con turnos dobles, acumulando noches de correcciones con madrugadas preparando el desayuno, convencida de que ese sacrificio les daría un futuro mejor. Sin embargo, al envejecer y con la salud cada vez más frágil, esperaba al menos que llegara el tiempo del retorno, que los hijos estuvieran allí, no como una deuda, sino como un gesto natural de amor. La mañana en que todo cambió, había empezado con un dolor sordo en el pecho, uno de esos que primero se confunden con una indigestión, pero que va ganando intensidad hasta convertirse en un martillo que golpea desde dentro. Margaret estaba sola en la cocina, sirviendo café en la taza de cerámica que había comprado con Richard en su luna de miel, cuando el mareo la obligó a aferrarse al fregadero. El silencio de la casa contrastaba con el estruendo que sentía en su interior. El corazón desbocado, la respiración entrecortada, la visión borrosa. Cayó al suelo y alcanzó apenas a marcar el 911 antes de desvanecerse. Horas más tarde despertó en la UCI, con tubos conectados a sus brazos y el pitido constante de las máquinas como única compañía. Lo primero que preguntó, con la voz débil y pastosa, fue por Laura y David. La enfermera bajó la mirada, vacilante, antes de extenderle un pequeño papel arrugado que alguien había dejado en la mesa de noche. Con letras rápidas y casi desinteresadas, decía: "Gone for 10 days. Hope you are better when we return. L&D". El impacto de aquel mensaje fue más letal que el propio infarto. Margaret lo sostuvo entre los dedos temblorosos, repasando una y otra vez cada palabra como si en alguna línea oculta hubiera una explicación más amable, un resquicio de afecto. Pero no lo había. Laura y David habían decidido marcharse de viaje mientras su madre luchaba entre la vida y la muerte. No una llamada, no una mano apretando la suya, ni siquiera la cortesía de esperar al alta médica. Ese abandono se clavó en ella como una verdad irrebatible. Para sus hijos, era un peso, un estorbo, una carga incómoda. El dolor físico del pecho se mezcló con la punzada emocional de saberse descartada, y en aquel instante sintió que toda su vida de sacrificios se derrumbaba sobre sí misma. Cuando le dieron el alta, días después, la llevaron en silla de ruedas hasta la vieja camioneta de un vecino que se ofreció a acercarla a casa. El regreso fue un choque, aún mayor que la soledad del hospital. Apenas cruzó el umbral, notó que algo no encajaba. Las cortinas de flores azules que había cosido con sus propias manos habían desaparecido, reemplazadas por unas beige impersonales. Las sillas del porche donde solía leer las cartas de Richard ya no estaban. Y las fotos familiares que antes colgaban del pasillo estaban guardadas en cajas de cartón amontonadas en un rincón. Aquello no era un descuido. Era un desmantelamiento premeditado, una borradura de su presencia en lo que había sido su propio hogar. Con el corazón acelerado avanzó hasta la cocina, buscando respuestas. Sobre la mesa de la cocina encontró un panfleto brillante que la hizo sentir un nudo en la garganta. Mostraba fotos de su propia casa con un título en letras grandes que rezaba: Charming Southern Home, Ideal for Young Families. El aire se le fue de golpe, como si alguien la hubiera empujado contra una pared invisible. Con manos temblorosas abrió los cajones y descubrió un sobre con documentos legales. Eran papeles de poder notarial, firmados por ella años atrás, cuando tuvo una cirugía y Laura insistió en que era por su seguridad.
En ese entonces, confiada y agotada, Margaret había rubricado sin leer con detalle. Ahora, al observar el sello y la letra de su hija, comprendió que esa firma era la llave que pretendían usar para despojarla de todo. El golpe final llegó al abrir el portátil que Laura solía dejar sobre la encimera. Allí, en medio de correos y mensajes, encontró conversaciones entre Laura y David. Hablaban con frialdad sobre vender la propiedad cuanto antes y, lo más doloroso, sobre internarla en una clínica bajo el pretexto de cuidarla mejor. Margaret sintió cómo la sangre le zumbaba en los oídos. No se trataba de un error, ni de una decisión apresurada. Era un plan calculado, un complot urdido a sus espaldas. El hogar que había defendido durante décadas estaba en subasta, y su propia vida estaba siendo tratada como un trámite molesto. Temiéndose en pie en medio de la cocina, respirando con dificultad, entendió con crudeza que lo que la unía a sus hijos ya no era amor, sino un contrato roto. Esa misma noche, incapaz de dormir, Margaret repasó mentalmente cada recuerdo de entrega y cada sacrificio hecho por Laura y David. Las madrugadas cosiendo disfraces escolares, los turnos extras para pagar campamentos de verano, las veces que renunció a comprarse un par de zapatos para que ellos tuvieran libros nuevos. Todo aquello ahora parecía reducido a cenizas frente a la traición escrita en correos electrónicos fríos y en un panfleto inmobiliario. El desgarro emocional la hizo llorar como no lo hacía desde la muerte de Richard. Un llanto seco, áspero, que parecía arrancar fibras internas. Sin embargo, en medio de esa tormenta, algo distinto empezó a crecer. La convicción de que no se dejaría borrar con tanta facilidad. A la mañana siguiente tomó un taxi hasta el despacho de Michael Turner, un antiguo alumno suyo al que había alentado años atrás a seguir escribiendo poemas, cuando él apenas creía en su propio talento. Al verla, Michael se sorprendió, pero no dudó en recibirla. Con voz temblorosa, Margaret le contó todo: la casa, la procura, los planes de internamiento. Michael escuchó con una seriedad que recordaba a aquel muchacho tímido que alguna vez había encontrado refugio en sus palabras de profesora. Tras revisar los documentos, le aseguró que el poder notarial no permitía la venta de la vivienda y que podía iniciar un proceso legal para anularlo. Esa certeza fue como un primer respiro tras días de asfixia. Por primera vez, Margaret comprendía que no estaba sola, que todavía existían manos dispuestas a sostenerla. En los días siguientes, Michael se movió con una rapidez que Margaret apenas podía creer. Presentó la demanda, consiguió una medida cautelar, y en cuestión de jornadas, el poder notarial quedó suspendido. La noticia llegó como un balde de agua helada para Laura y David, que de pronto descubrieron que su madre no era la víctima indefensa que imaginaban. Margaret, aunque aún convaleciente, sintió un alivio inmenso al ver que su firma ya no podía ser utilizada como un arma contra ella. Esa victoria judicial no era solo un asunto de papeles. Era el reconocimiento de que todavía tenía voz, de que aún podía decidir sobre su vida y su casa. El miedo, poco a poco, empezaba a transformarse en una chispa de dignidad recuperada. Pero con esa chispa también llegó una certeza dolorosa. Aunque hubiera ganado la batalla legal, la guerra íntima contra la deslealtad de sus hijos ya estaba perdida. Permanecer en aquella casa, donde cada rincón había sido convertido en mercancía por quienes más debía confiar, era condenarse a vivir bajo la sombra de la amenaza. Así, una madrugada, sentada en la mecedora del porche vacío, tomó la decisión más radical de su vida: desaparecer antes de que ellos pudieran intentar cualquier otro movimiento. Vendió la vivienda en su propio nombre, cerró cuentas conjuntas y empezó a planear un nuevo comienzo. Eligió llamarse Helen Ward, un nombre inspirado en su abuela, como si en ese gesto recuperara una raíz limpia, intacta. La despedida fue silenciosa, casi ritual. Margaret dejó un par de notas breves en la mesa del comedor, escritas con la misma caligrafía firme con la que había corregido miles de exámenes.
Thank you for teaching me who you really are. No había reproches extensos ni súplicas escondidas, solo la contundencia de una frase que cerraba décadas de entrega. En una pequeña maleta guardó lo indispensable: el reloj de bolsillo que había pertenecido a Richard, algunas fotos en blanco y negro, los dibujos infantiles que Laura y David le regalaron en la primaria. Eran fragmentos de una vida que aún dolía soltar, pero que ya no tenía espacio en el presente. Salió al amanecer, mientras la ciudad todavía dormía, y al escuchar el clic de la cerradura, supo que ese sonido era, en verdad, el funeral de su maternidad. Condujo sin destino claro, siguiendo carreteras secundarias, evitando autopistas y señales familiares. Después de varias horas, llegó a un lugar que parecía suspendido en el tiempo. Fairhaven, Arkansas. Una comunidad pequeña, de calles tranquilas y rostros desconocidos. Allí alquiló un viejo tráiler en efectivo, construyendo de inmediato una historia nueva. Era una bibliotecaria jubilada, viuda, sin hijos. Nadie cuestionó demasiado porque en los pueblos pequeños las historias se aceptan con naturalidad, sí. Se acompañan de gestos sencillos y una sonrisa sincera. Comenzó a trabajar como voluntaria en la biblioteca local, donde el olor a papel usado y las estanterías desordenadas la envolvieron en una calma que nunca había sentido en su propia casa. Fue en ese nuevo escenario donde conoció a Sophie, una camarera de voz cálida y mirada cansada, que servía café en la cafetería frente a la biblioteca. Sophie tenía un hijo de 8 años, Ben, un niño curioso que preguntaba sin parar y que, tras un par de encuentros, comenzó a llamarla Grandma Helen. La primera vez, Margaret pensó en corregirlo, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Ese título, que en su pasado había sido sinónimo de decepción y abandono. En los labios de Ben sonaba a ternura y pertenencia. Sonrió y aceptó sin discusión, sintiendo que aquel pequeño gesto abría un resquicio de luz en la coraza que había construido para sobrevivir. La rutina en Fairhaven se fue llenando de una paz que nunca imaginó posible. Las mañanas en la biblioteca transcurrían entre cuentos infantiles y recomendaciones de novelas clásicas. Las tardes, en compañía de Sophie y Ben, tenían el sabor de la comida sencilla y las risas que no exigen nada a cambio. Margaret descubrió que podía existir sin ser medida por su utilidad, sin ser considerada un estorbo. Nadie allí esperaba que sacrificara su salud o sus sueños. Solo necesitaban su presencia, sus palabras, su calma. En esa cotidianeidad, comprendió que había comenzado a reconstruirse, no como la madre abandonada, sino como la mujer que por fin podía ser vista más allá de la carga de darlo todo. El frágil equilibrio, sin embargo, se rompió de manera inesperada. En el cumpleaños de Ben, Sophie grabó un video en el que Margaret ayudaba al niño a abrir los regalos y a soplar las velas. Fue un momento inocente, lleno de risas, que terminó publicado en las redes sociales por un amigo de la familia. En cuestión de horas, las imágenes comenzaron a circular más allá de Fairhaven y alguien reconoció su rostro. Era la mujer desaparecida de San Antonio, la madre que había abandonado a sus hijos después de un escándalo legal. De pronto, los comentarios se multiplicaron, unos llamándola heroína por haber escapado del abuso emocional, otros acusándola de ser cruel y egoísta. La vida tranquila que había construido se tambaleó bajo la mirada implacable del escrutinio público. Margaret se sintió atrapada entre dos mundos: el refugio que había creado en Fairhaven y el pasado que se negaba a dejarla en paz. Sophie trató de tranquilizarla, asegurándole que la gente del pueblo no la juzgaría, que para ellos seguía siendo Helen, la mujer amable de la biblioteca. Pero Margaret sabía que el problema no era la comunidad local, sino los fantasmas que ese video había convocado. Y no tardaron en materializarse. Unos días después, mientras ordenaba libros en la biblioteca, vio la silueta inconfundible de una mujer parada en la puerta. Laura. Su hija había seguido el I-900 rastro digital hasta encontrarla.
El corazón le dio un vuelco, no de alegría, sino de un miedo antiguo que volvía a reclamar su sitio. El reencuentro con Laura fue una mezcla de lágrimas y silencio cortante. La hija, que en otro tiempo había exigido sacrificios sin fin, ahora lloraba como una niña frente a su madre. Le pidió hablar en privado, alegando que todo lo que había hecho había sido por miedo, que pensaba en protegerla y en asegurarse un futuro para ambos. Margaret la escuchó sin interrumpirla, observando cada gesto, cada pausa cargada de culpa. Y entonces, con la serenidad que solo da el haber enterrado ya una parte del corazón, pronunció una frase que selló la distancia. Yo ya celebré mi funeral. Tú simplemente no estuviste allí. Laura rompió a llorar con más fuerza, pero no hubo abrazo ni consuelo. La puerta que había intentado cruzar estaba cerrada para siempre. Laura se marchó devastada, y Margaret permaneció unos minutos de pie en la biblioteca, sintiendo que el aire volvía poco a poco a llenar sus pulmones. No había placer en la ruptura, pero sí una claridad contundente. Aquel lazo estaba roto de raíz, y no había palabras suficientes para remendarlo. Por primera vez en décadas, no buscó justificar a su hija, ni excusar lo imperdonable. Simplemente aceptó que había perdido algo que ya no le pertenecía. Volvió a su tráiler esa noche, con el paso lento pero firme, como quien regresa de una guerra invisible. Y al cerrar la puerta tras de sí, comprendió que había dado un paso definitivo hacia su libertad emocional. Un par de semanas más tarde, fue David quien buscó contactarla. No llegó en persona al principio. Lo hizo con una carta breve, acompañada del mismo billete que ella había dejado en el hospital después del infarto. En el papel, escrito con torpeza, pedía perdón y admitía que se habían equivocado al tratarla como una carga. Decía querer verla, aunque fuera una última vez, para explicarse frente a la tumba de Richard, el padre que nunca había logrado llenar de orgullo. Margaret dudó durante días, pero finalmente aceptó el encuentro, más por cerrar un ciclo que por esperanza de reconciliación. El día acordado, caminaron juntos hasta el cementerio, donde el mármol frío llevaba grabado el nombre de Richard Sullivan. Allí, frente a la lápida, David habló con un desgarro que parecía sincero. Le pidió empezar de nuevo. Le dijo que todavía podían recuperar algo de lo perdido. Margaret lo escuchó, pero en su interior la decisión ya estaba tomada. Con voz firme, respondió: «Esa parte de mí, David, ya la enterraste. Esta vez el funeral lo elijo yo». Luego se dio la vuelta y se alejó despacio, dejando a su hijo llorando solo entre las sombras de las cruces. La brisa de la tarde arrastraba las hojas caídas, como si la misma naturaleza confirmara que todo vínculo se había consumido. Esa noche, de regreso en su tráiler, Margaret encendió una pequeña lámpara de mesa y abrió un cuaderno de tapas duras, donde había comenzado a escribir pensamientos dispersos desde que llegó a Fairhaven. En la primera página en blanco escribió: «Lo lograste, saliste». Luego, con calma, hizo 2 listas. En una, las pérdidas, la casa, el apellido, los hijos. En la otra, las ganancias, paz, claridad, Sophie, Ben. Al mirar esas palabras enfrentadas, comprendió que aunque la balanza parecía cruel, en realidad había ganado algo más valioso que todo lo que había dejado atrás: la capacidad de vivir sin miedo y sin mendigar afecto. Los días siguientes se llenaron de una serenidad distinta. En la biblioteca, los niños se acercaban hasta escucharla leer cuentos. En la cafetería, Sophie la recibía con una sonrisa cansada pero sincera. Y cada tarde, Ben corría a su encuentro para abrazarla gritando: «¡Grandma Helen!». Margaret ya no corregía ese nombre, porque había dejado de ser una impostura. Era un título ganado en la complicidad y en la ternura de un niño que no pedía nada a cambio. En ese nuevo tejido de afectos, entendió que la familia no se mide por la sangre, sino por quienes aparecen cuando más vulnerable te sientes.
Y al aceptarlo, Margaret no solo sobrevivía, renacía. El eco de su historia seguía circulando por las redes, pero en Fairhaven la vida continuaba con un ritmo propio, indiferente al ruido externo. Margaret comprendió que no podía controlar lo que los demás dijeran sobre ella, pero sí cómo decidir vivir cada día. Aprendió a ignorar los titulares y a centrarse en lo inmediato. El olor a café recién hecho en la cafetería de Sophie, la risa contagiosa de Ben cuando tropezaba jugando al escondite, la tranquilidad de organizar estantes en la biblioteca, mientras escuchaba el crujir de las páginas antiguas. Era una rutina modesta, pero contenía la clase de dignidad que sus sacrificios pasados nunca le habían concedido. Con el tiempo, comenzó a recibir cartas de antiguos alumnos que habían visto su nombre mencionado en artículos sensacionalistas. Algunos la juzgaban sin conocer la verdad, pero otros le agradecían haberles enseñado a escribir, a confiar en su voz, a no rendirse. Aquellas palabras le devolvieron un sentido de legado que sus propios hijos habían intentado borrar. Margaret guardaba esas cartas en una caja de madera junto al reloj de Richard, como pequeños recordatorios de que había sembrado bien, aunque la cosecha no viniera de su propia sangre. Cada vez que las releía, sentía que un hilo invisible la conectaba con una versión de sí misma que había decidido no desaparecer del todo. Una tarde de otoño, mientras caminaba por el sendero que bordeaba el lago cercano, Margaret se detuvo a contemplar el reflejo del cielo rojizo en el agua. Pensó en Richard, en lo que habría opinado de todo lo ocurrido. Tal vez él habría sufrido al verla romper con Laura y David, pero también habría entendido que no se trataba de una renuncia, sino de una defensa legítima. Por primera vez en muchos años, Margaret no sintió culpa. En su lugar apareció una sensación nueva, cálida y serena, la certeza de que estaba exactamente donde debía estar, sin deudas emocionales que pagar ni cuentas pendientes con quienes habían decidido abandonarla. Fue en ese mismo paseo cuando Ben corrió hacia ella con un dibujo en la mano. Había pintado una casa con un porche y 3 figuras, él, su madre y Grandma Helen, con el nombre escrito en letras torcidas sobre la cabeza de la silueta que la representaba. Margaret lo sostuvo con un nudo en la garganta, incapaz de decir palabra durante unos segundos. Ese pedazo de papel valía más que cualquier herencia, más que cualquier reconocimiento social. Era la prueba de que había encontrado un lugar, una familia elegida que no necesitaba documentos ni sangre compartida. Y en ese instante comprendió que no debía seguir buscando validación en lo perdido. Lo que había ganado estaba allí, latiendo frente a ella. Esa noche, de regreso en su tráiler, Margaret colocó el dibujo de Ben en la pared junto a la mesa donde solía escribir en su cuaderno. Lo miró durante un largo rato, dejando que las emociones la atravesaran. Ya no había vacío ni rencor, solo la certeza de haber elegido su propia vida, de haberse salvado a sí misma cuando todo parecía derrumbarse. Escribió una última frase en su cuaderno. La familia no es la sangre, sino quienes aparecen cuando eres débil. Al cerrar la tapa, sintió que aquel capítulo estaba concluido, no con resignación, sino con una fuerza tranquila que jamás creyó recuperar. Al día siguiente, cuando Ben corrió hacia 1900, ella gritando, «¡Grandma Helen!», Margaret lo levantó entre sus brazos y rió con una alegría limpia, sin sombras. Había perdido una casa, un apellido y hasta un nombre, pero había ganado algo mucho más profundo: la oportunidad de renacer lejos de la traición, rodeada de afecto sincero. El pasado seguía allí, con sus cicatrices, pero ya no dictaba su destino. Margaret, convertida en Helen Ward, había aprendido que la dignidad no se pide, se construye. Y en el abrazo de un niño que la llamaba abuela sin obligación, encontró la plenitud de saber que, al fin, estaba entera.